Listo. Bueno, pues bienvenidos a todos a la sesión 2 del taller técnica de guantes caimanes y dosificación con electroestimulación. Cristian Arriaga Azul es quien nos dará la ponencia el día de hoy, darle continuidad a la sesión 1. Bueno, pues bienvenido Cristian, gracias por estar aquí. Muy buena tarde, ahí está, muchísimas gracias. Pues es un gusto estar nuevamente aquí con ustedes. El día de hoy va a estar bastante interesante. Vamos a, simplemente por hacer una pequeña recapitulación, si no lo viste, si no estuviste el día de ayer, este, vimos fundamentos y características del equipo, básicamente MioFit 4, programación, dosificación, cómo modificar en MioFit toda la carga de Hertz, los niveles que tiene, el ancho de pulso que podemos modificar, la especificidad con la que tú puedes trabajar a diferencia de otros equipos. Entonces, vimos algunas características muy básicas de la electroestimulación. Eh, y mostramos las herramientas con las que tú puedes utilizarlo para generar diferenciador. Recuerda que fisios hay muchos, electroestimuladores hay muchos, pero básicamente lo que nosotros buscamos es darte herramientas para que tu trabajo genere diferenciador, número uno, y número dos, para que tengas mejor resultado. Entonces, vamos a empezar a intervenir ahora con todas las herramientas. Voy a compartir pantalla y vamos a empezar a trabajar en este momento. Gracias por tu participación el día de hoy y comenzamos. Bueno, básicamente lo que nosotros vamos a ver el día de hoy, lo que nos atañe el día de hoy, es el uso de guantes, caimanes y corriente y tipos de corrientes que podemos utilizar, así como la terapia acuática. Entonces, todo eso lo puedes utilizar no solamente con los equipos de gabinete, eso a lo mejor pensábamos antes. Gracias a que MioFit utiliza colas de ratón en sus conexiones con los con los electrodos, pues eso nos facilita la utilización de ciertas herramientas que nos van a potencializar nuestro trabajo con la electroestimulación y dejar de pensar que solamente son toques, que tenemos que generar terapia pasiva. Gracias al guante, tú puedes generar terapia activa. Gracias a la electropunción, tú puedes generar una terapia invasiva. Gracias a la terapia acuática, tú puedes generar terapias activas y muy predominantes a todos los tejidos, no solamente a una zona. Entonces, eso va a generar una experiencia diferente. Recuerda que eso es muy importante. Así como las cadenas grandes se caracterizan por darte una experiencia, como Starbucks, que te da que te coloca tu nombre y te genera una experiencia y ahí están comprando millones de dólares al año para esa empresa, la hacen millonaria, pues básicamente tú como oficio también le vas a dar una experiencia diferente a tus pacientes. Por eso para nosotros en mi oficina es muy importante que lo utilices de la mejor forma, que des el resultado y que la persona vea más allá de que le colocaron, como en todas las terapias que les ponen, electrodos y calor, sino que tú utilices herramientas que sean funcionales y que te hagan más fácil a ti la vida inclusive. Entonces, vamos a ver uso del guante, la electropunción y la terapia de inmersión. Perfecto. Vamos a empezar. Te voy a poner un video para que tú veas las herramientas por si no las viste el día de ayer. Y bueno, nada más para recapitular que tenemos básicamente el trabajo de corriente rectangular bifásica compensada y también el famoso TENS. Entonces, son corrientes que nos van a ayudar a generar
estímulos seguros, completamente seguros a, a nuestros pacientes. Cristian, no se escucha el video. A ver, voy a modificar. Ahí. No. Bueno, en esa presentación estamos generando, presentando las herramientas que vamos a utilizar. Entonces, lo más interesante son las características del guante. A mí es lo que me interesa abordar. Antes el guante, bueno, para empezar, el guante lleva muchos años, mucho tiempo dentro de la fisioterapia. Que no lo hayamos usado es una cosa completamente diferente. ¿Por qué? Se usaba muchísimo en procesos de belleza, en estética, eliminación de las arrugas, procesos estéticos, básicamente. ¿De qué está constituido? Está fabricado con fibras de plata. Por eso es suave, cómodo y resistente. Y obviamente también de algodón y elastinas, que obviamente nos van a generar un proceso de facilitar la movilidad durante las terapias. Es muy resistente y claramente puede reemplazar a un electrodo porque conduce electricidad. La diferencia es que un electrodo tú no lo manipulas, pero tú un guante tú sí vas a manipular la profundidad, la especificidad. Puedes generar un recorrido del punto motor, puedes generar un recorrido muscular, puedes generar con cargas específicas descargas musculares, las famosas descargas musculares. En lugar de que te estés manipulando tus pacientes constantemente con mucha presión y a lo mejor cansando tus instrumentos de trabajo que son tus manos, los guantes te facilitan la vida para poder ejercer presiones, ejercer trabajos y que de verdad la persona sienta la electricidad y sienta una mejora muy, muy, muy pronta e inclusive casi inmediato. Entonces, ¿por qué? Porque tú estás produciendo una conducción a través también de la presión, porque un electrodo posiblemente es superficial, pero tú puedes mantener una presión muy puntual con el contexto específico del guante. Entonces, eso genera un diferenciador. Si tú generas una presión en un punto gatillo con el guante más la electroestimulación, no es lo mismo a que tú lo realices con un accesorio o inclusive que lo realices con tus manos. Entonces, la información que está ingresando al sistema nervioso es integradora. Entonces, tienes la presión que estás generando situaciones bioquímicas. Pero si le agregas la electroestimulación, ese punto gatillo va a, obviamente, a exacerbarse el resultado porque obviamente el ingreso de la electricidad y una corriente puntual que puede ser un proceso de 5 o 10 Hz va a generar una mayor sintomatología o procesos endorfínicos. Entonces, por eso para mí es muy importante la utilización del guante porque también el resultado es mayor y el desgaste para tus manos es menor. Aquí voy a corregir un poquito mi Zoom, voy a dejar de compartir un poco, espero un poquito, porque no Ahí sé, no sí, sé. ahí ¿Sí se se escucha? escuchaba, Cristian. Bueno, Justo. entonces ahora sí se corrigió. Sí. Ahora voy a compartir la pantalla.
Ahí no, A ver, vamos a ver. no, no, no se escucha. ¿Escucha? No, Entonces, sí voy a modificar un poquito mi configuración. Creo que está fallando. Perdón, aquí estoy pifiando. Entonces, voy a modificar mi configuración para que ustedes puedan escucharlo, porque me interesa. Los detalles que ustedes van a ver acerca del uso del guante son... Entonces, ahora sí, voy a compartir pantalla y me avisas, por favor, Tali, si se escucha la presentación. Ya hablamos de todas las características. perfecto. Ahí se escuchó perfecto. Ok, Ahí no se escucha. ¿no se escucha? No, estaba justo, exacto. Apáguele, ahí. Para hacer el Ahí recovery está. Ahí sí. y que puedan tener mejor efecto físico. Lo voy a regresar. Ya hablamos de todas las características que debe tener este guante, así como de la vida útil. Ahora vamos a ver un poco del desarrollo, tanto terapéutico como ya hablando acerca del deporte. El aspecto número uno que vamos a visualizar y trabajar es en terapia. Vamos a desarrollar un proceso de drenaje linfático. Tú sabes que eso a los deportistas les va a ayudar muchísimo para hacer el recovery, hacer la recuperación más pronta y que puedan tener mejor efecto fisiológico del entrenamiento y no caer en sobreentrenamientos. ¿Qué vamos a hacer? Ya colocamos los electrodos. El guante, recuerda que debe de estar mojado, porque si no, pues obviamente no va a transmitir la energía. Vamos a desarrollar la capilarización en el programa, obviamente, que se conoce como drenaje linfático. El programa ya está acentuado en cuanto a los ejes que vamos a utilizar, ya no le vas a mover absolutamente nada. Una de las consideraciones que debes de tomar en cuenta es que a mayor punto de aplicación, mayor dispersión de energía. Y cuando tú vas disminuyendo los puntos de aplicación y los generas más puntual, pues obviamente se va a propagar en menor espacio la energía y eso va a producir un mayor efecto fisiológico. Entonces, pero en este momento vamos a hacer drenaje en el brazo. ¿Cómo lo vamos a desarrollar? Voy a prender mi Miofit. Cuando tú inicies con el protocolo, el electroestimulador ya encendido, tú ya debiste de haber colocado el guante y no separarlo. Recuerda que es un electrodo más. Entonces, así como tú no separas un electrodo y lo vuelves a poner ya cuando el electroestimulador está prendido, es exactamente lo mismo porque si no la corriente sería muy incómoda. Entonces, ya analizando ahora sí el proceso, quiero que visualices que ante mayores puntos de contacto no hay una respuesta. Pero si yo voy quitando los puntos de contacto, va a empezar a generar una respuesta mayor. Pausa ahí. Sigue, sigue, adelante. Entonces, por eso es muy importante que no separes, que no cambies los puntos de contacto. ¿Qué vamos a hacer? En un drenaje linfático, como su nombre lo dice, vamos a generar movimientos en dirección de, obviamente, de cómo tú des tu terapia alternativa, específicamente con electroestimulación. Pero ahorita estamos hablando de generar un drenaje, una descarga muscular. Entonces, pues obviamente, vamos a realizarlo en dirección a las fibras, visualizando todos los músculos flexores, el músculo flexor común, y vamos a generar poco a poco la profundidad, porque recuerda que tenemos músculos superficiales y profundos. Entonces, gracias a la fuerza que tú generes, también vas a generar una profundidad. Eso es muy importante que reconozcas, porque eso también va a generar una sensación cómoda e incómoda en tu paciente. Ok, perfecto. Entonces, para hacer un pequeño resumen, el guante nos va a ayudar a mejorar
la calidad de sensación de la electroestimulación, porque depende de la profundidad también y la ubicación del punto motor que tú realices con el guante, pues es el efecto fisiológico que vamos a conseguir. Si tú vas a trabajar una descarga a favor, en contra, en segmentos proximales, en segmentos distales, como tú la des, pero si tú utilizas el guante, no necesitas generar muchísimo esfuerzo en tus manos, porque por sí solo la electroestimulación va a generar una respuesta fisiológica. Entonces, esa va a ser una gran ventaja. Solamente hay que colocar un electrodo, obviamente puntualmente en el músculo, si quieres ser muy específico a que vayas a trabajar, o depende del músculo, pues un electrodo rectangular, un electrodo cuadrado, pero la importancia de hacer un barrido o un recorrido va a ser depende de lo que tú quieras conseguir en el proceso de dispersión, liberación, tensión o inhibición de dolor. Entonces, recuerda, es un electrodo más, pero que tú lo vas a poder manipular gradualmente. Ahora, algo que se me había comentado, se me había pasado a comentarles es que los electrodos tienen una vida útil. Así, los electrodos que son guantes, vaya, los guantes, tienen una vida útil de 20 terapias aproximadamente, porque así como un electrodo tiene una vida útil y obviamente pierde eficiencia porque ya no genera el mismo punto de contacto, el adhesivo, pues obviamente también el guante. Entonces, si tú tienes un guante, tú tienes 20 terapias de vida útil. ¿Y cómo vas a saber que ya está perdiendo eficiencia? Porque el terapeuta va a empezar a percibir esas descargas y ese estímulo posiblemente un poquito mayor que la persona, que el paciente. Entonces, ya te vuelves, ya se empieza a sentir en la mano. Entonces, ¿qué te recomiendo? Ah, bueno, pues si tienes 20 terapias, pues que voltees el guante porque el guante está diseñado de la misma tela, tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Tú, si utilizas el guante al revés, tienes otras 20 terapias. Entonces, tienes aproximadamente por superficie 20 terapias, pero pues realmente tienes 40 terapias para el uso del guante. Después de 40 terapias alrededor, pues es importante que los cambies. Así es, básicamente como un consumible, como cualquier todo. Los guantes se utilizan en corrientes de baja frecuencia y pues obviamente MioFit utiliza este tipo de corrientes para fortalecimiento, para dolor, para relajación, y también puede ser compatibles para unas corrientes de grado intermedio, entonces como corrientes rusas, como las famosas COTS. Entonces, se aplican en corrientes pulsadas, ya sean monofásicas o bifásicas, porque la conducción es muy fácil manipularla y tú vas a orientarlo hacia el trabajo de especificidad. Eso es muy importante, especificidad. Entonces, va más allá de generar el estímulo de un sartorio. Tú vas a decidir si quieres trabajar el sartorio en el tercio proximal, medial o distal. ¿Por qué? Porque tú estás manipulando el punto de contacto, aunque lo importante también es conocer el punto motor. Programas que te recomiendan si tú tienes tu MioFit, todos los antiálgicos, desde el TEN sofisticado, endorfínico, descontracturante, todos, incluyendo los vasculares. Todos los programas tienen diferente estímulo en la aplicación de Hertz. Lo que va a modificar, lo que tú puedes modificar es miliamperes, pero recuerda, la recomendación es que generes un estímulo eh, en donde la contracción del músculo no sea tan visible. Entonces, no vas a buscar estímulos motores, sino sensitivos, para que realmente no rompas la barrera de eficiencia. Más no es mejor, de verdad, más no es mejor. Si ves que el músculo genera una respuesta abundante y amplia, entonces
tal vez esos miliamperes no es la cantidad correcta para generar un proceso antiálgico. Va a haber músculos como la zona lumbar que obviamente no van a tener una respuesta como tal, pero lo que sí te debo de recordar es que siempre debes estar en comunicación con tu paciente porque eso te va a dar el feeling para saber cuánta aplicación debes de realizarlo. Mi recomendación por experiencia es que comunicándote con tu paciente le preguntes del 1 al 10 cómo lo percibe y si tu paciente dice que está en un 5, está en un 6, sería demasiado. Aunque tú no veas un estímulo o que no veas una contracción, pero cuando tu paciente te dice que está arriba de un 5, ya no es un estímulo sensitivo. Ya estamos hablando de un estímulo ya más orientado hacia lo motor y no vas a producir ningún efecto antiágico. Ok, voy a cambiar y vamos a ver el uso en ambientes deportivos. Uso del guante de electroestimulación en la práctica deportiva. Ya nosotros visualizamos el trabajo del guante en terapias. Ahora lo vamos a desarrollar con un deportista. Recuerda que nosotros podemos ubicar específicamente, activar, podemos realizar la capilarización de los músculos involucrados, obviamente superficiales, para poder prepararlos al gesto motor fundamental. Voy a aprender MyoFit. Ahora, vamos a solicitar al deportista que haga movimientos que sean similares a la ejecución del deporte que va a desarrollar. Adelante, por favor. Entonces, nosotros vamos a colocar el guante en los músculos en donde nosotros queremos mayor activación, mayor capilarización, mayor reclutamiento de fibras, esto con el mero objetivo de potencializar todo el proceso muscular, circulatorio y nervioso para el gesto deportivo fundamental. Vamos a bajar el brazo. Esto nos va a ayudar a generar un proceso de mayor incremento de fuerza, mayor potencia o mayor resistencia e inclusive velocidad, si así fuese. ¿Por qué? Porque nosotros ya preparamos el cuerpo para poder utilizarlo en el deporte que nosotros vayamos a ejecutar. Ok, perfecto. Bueno, aquí estamos hablando puntualmente de la práctica deportiva. Eh, a mayor número de fibras, mayor número de miofibrillas, mayor utilización de calcio y mayor potencial de acción y mayor cantidad de puentes cruzados. Entonces, es una cadenita que recuerda tus clases de fisiología, es una cadenita que tiene que ocurrir durante el proceso fisiológico de la contracción muscular. Por eso, cuando tienes mayor cantidad de fibras musculares, también necesitas mayor cantidad de motoneuronas y eso, si lo realizas constantemente, vas a generar un engrama motor y obviamente al generar un engrama motor vas a generar un proceso de neuroplasticidad cerebral para que tu cerebro involucre esas fibras que requieres para tu respuesta fisiológica que sea objetivo, ya sea la fuerza, ya sea la resistencia, ya sea la hipertrofia o ya sea absolutamente lo que tú necesites. Por eso, cuando pones los electrodos, en ocasiones tú produces mayor cantidad de fuerza, porque obviamente el reclutamiento de las fibras te lo está generando. Entonces, es un valor agregado porque vas a producir mayor fuerza sin necesidad de aumentar el torque articular. Entonces, vas a tener menos predisposición a las famosas itis, que es uno de los males generalizados en la práctica deportiva, porque las lesiones orientadas hacia el deporte, la mayoría son por sobreuso. Entonces, por esas y más razones, te recomiendo utilizar el guante. Vamos a hablar de un tema que tiene que ver con diferentes aspectos, tal vez podríamos decir, en debate, hablando de la electropunción con la neuromodulación y cómo MioFit lo podemos involucrar y lo podemos aterrizar de gran manera en este aspecto.
Entonces, en muchas escuelas no entra dentro de las asignaturas este tema, pero cada vez hay más respaldo científico sobre este tema. Vamos a ver algunas características de la electropulsión y algunas características de la electromodulación. Y avanzo. Básicamente, cuando hablamos de la electropunción, hablamos de un proceso invasivo, y cuando hablamos de la neuromodulación, una de las formas sencillas es la no invasiva, pero también tenemos invasiva y utilizamos y también podemos utilizar imagenología para trabajar la especificidad del mismo. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, estimulación del nervio en la mayoría de las situaciones. ¿Cuál es qué tipo de corrientes vamos a utilizar y cuál es el objetivo? Bueno, cuando nosotros trabajamos la electropunción, básicamente nosotros podemos utilizar corriente TENS, corriente EMS, pero también podemos utilizar la corriente galvánica, el famoso EPI. Obviamente cada uno te va a dar algo completamente diferente. Si hablamos del TENS, pues obviamente es un modulador, inhibidor, obviamente potencializador de las acciones del sistema nervioso, los cuales van a generar un proceso analgésico. Si hablamos de la corriente EMS, va a producir contracciones musculares controladas, pero que nosotros tenemos que hacer la invasión de la electrocución totalmente puntual para que tenga esa respuesta motora. Entonces, y bueno, si hablamos de la corriente galvánica, que no es el tema, que es el famoso EPI, pues ya estamos hablando de un proceso de electrólisis en el tejido para poder generar un proceso antiinflamatorio y regenerador de los tendones, que básicamente es para lesiones tendinosas. Pero con Miofit puedes utilizar la electropunción invasiva con agujas y obtener resultados moduladores de dolor y obtener resultados con una corriente EMS también para potencializar las acciones musculares, si hablamos de la electropunción. Y si hablamos de la neuromodulación, básicamente tenemos dos características, no invasiva e invasiva. ¿Cuál es la acción o qué vamos a conseguir con la neuromodulación no invasiva, que es la que trabajamos, la que también podemos trabajar con Miofit? Bueno, pues vamos a generar impulsos que nos van a ayudar a activar las fibras motoras, obviamente para mejorar la fuerza y favorecer la recuperación y prevenir todas las atrofias. Por eso se utilizan corrientes específicas de baja y media intensidad. Lo que vamos a conseguir también es generar un proceso excitomotor, que como tú bien sabes, cuando tú colocas un electrodo, estás generando un estímulo motoneuronal, y al mayor incremento de estímulo, también mayor incremento del tamaño de las motoneuronas, por lo cual la retroalimentación de este proceso de adaptación fisiológica va a generar mayor respuesta a todo el contexto de contracción muscular. Entonces, la neuromodulación nos sirve para diferentes aspectos y pues el que siempre vemos básicamente es el músculo peroneo. Entonces, bueno, básicamente la electropunción es una terapia invasiva y sí vamos a colocar agujas y sí vamos a colocar corriente y también vamos a conseguir efectos fisiológicos moduladores de gran amplitud porque inhiben las transmisiones dolorosas e interrumpen la señalización al cerebro, porque liberan tus opioides de forma natural. Entonces, eso es muy importante, muy importante que lo analicemos, porque por eso disminuyes la sintomatología dolorosa muy rápido, porque los bioquímicos que liberas a través de este estímulo es verdaderamente amplio y grande, y eso puede generar una analgesia
casi, digo, a los pocos minutos de haberlo colocado, lo vas a liberar. Entonces, por eso es este tipo de técnicas invasivas se utilizan para procesos de inhibición de dolor del nervio ciático, por ejemplo, porque los dolores profusos se van a inhibir muy pronto. Y obviamente, cuando tú colocas una energía puntual, hay algo que vas a liberar, que se conoce como acetilcolina, lo cual nos va a ayudar a mejorar la capilarización casi de forma inmediata, porque la acetilcolina es uno de los mejores proliferadores del flujo sanguíneo específico. Entonces, aparte, tiene muchas funciones. Es un neurotransmisor que nosotros en tu clase de fisiología lo analizamos muy puntualmente para todos los potenciales de acción. Pero dentro de procesos bioquímicos musculares nos va a ayudar a ese contexto. Y no lo tengo aquí, pero en estudios que se están realizando, este año, en este 2026, nos ayuda también a generar activación y proliferación de mioquinas, y básicamente las IL-6, las que son antiinflamatorios. Entonces, cuando tenga, lo voy a compartir todos los estudios que tengo sobre este año, sobre la proliferación de mioquinas a través de la electropunción, que es un tema que se está pues analizando, estudiando en este momento con personas sedentarias, pero pues obviamente con deportistas también se van a aplicar este tipo de estudios. La electropunción es una terapia de las que son como invasivas, pero de gran utilidad. Miofit te puede generar todo ese contexto para la recuperación pronta, porque como ya bien hablamos, todos los opioides exógenos que vas a liberar de forma gradual a la colocación, te van a ayudar muy fácil para quitar el dolor. La modulación del dolor va a ser mucho más puntual. Entonces, lo que vamos a conseguir algo es muy preciso en cuanto a los músculos, y aparte, la profundidad que esto conlleva, a diferencia de un electrodo que es más superficial, es completamente diferente. Por eso, debes de preferir programas que tengan entre un 1 hasta 10 Hz, los cuales van a generar el proceso fisiológico. No más de eso, porque si nosotros nos estamos enfocados a la modulación del dolor, pues obviamente sería demasiado. No vamos a conseguir fisiológicamente lo que buscamos. Todo el apoyo de las agujas tiene que ser explicado al paciente. Es muy importante también que nosotros generemos un contexto de asepsia y obviamente ubicación específica del músculo que vamos a desarrollar. Perfecto, entonces, si bien ahorita el tema principal no es una clase puntual de electropunción, pero te estamos dando todas las bondades y todas las herramientas que puedes obtener con Miofit. Si más adelante, si fuera prudente hacer un taller de electropunción de forma presencial, pues entonces podríamos realizar puntualmente. Pero en este momento te estamos dando la forma general, no específica, porque la colocación de las agujas es muy importante. El entendimiento del abordaje específico para inhibir el dolor, para la activación, para los procesos de los opioides, cada objetivo es completamente diferente y debemos de manejarlo con características muy puntuales, porque 5 Hz no es lo mismo a 10 Hz y te van a dar cosas completamente diferentes. La efectividad de la electropunción depende de algunos factores. Número uno, de 2 o 4 Hz para analgesia prolongada y liberación de endorfinas, y de 80 a 100 Hz para efectos inmediatos sobre dolor agudo. Entonces, te estoy dando algunos parámetros generales, no tan puntuales. ¿Se pueden utilizar con más corrientes? Sí, se pueden utilizar con más corrientes, pero te estoy hablando ahorita solamente de Miofit y lo que puedes hacer con tu equipo, tú que ya lo tienes, y sacarle todavía más provecho de lo que le has sacado. Entonces, no buscamos mucho estímulo visual o mucho estímulo motor.
buscamos inhibir procesos dolorosos en la mayoría de los casos. Pero también te vas a encontrar también con procesos de desenervación y ese es otro tema. Pero ahorita nos enfocamos puntualmente a situaciones antiálgicas. Con el FIT se conoce como terapia acuática, la cual te va a ayudar muchísimo a generar un estímulo en tejido específicamente lesionado, pero que sea de difícil acceso. Hablando de esguinces, hablando de ligamentos, tendones específicos de la mano. Entonces, la electroestimulación es una gran ayuda porque acelera el proceso de cicatrización, porque ayuda a todo el contexto de sintomatología. Y vamos a ver un ejemplo de cómo vamos a poder desarrollarlo. Nosotros tenemos aquí a un paciente en donde ya previamente colocamos los electrodos de caucho, específicamente obviamente hay un ánodo y un cátodo. El negro lo vamos a colocar en el agua, ¿por qué? Porque obviamente vamos a generar un circuito específico y se van a propagar todas las ondas de energía, las cuales van a llegar a todos los músculos involucrados. Cuando yo empiezo a aumentar la intensidad, pues obviamente voy a generar un efecto fisiológico en toda la estructura, lo cual nos va a llevar a poder mejorar todo el contexto de ligamentos, tendones y no solamente la musculatura específica. Entonces, recuerda que eso te va a ayudar muchísimo para procesos reumáticos, traumatismos agudos, crónicos, pero también te va a ayudar a realizar un proceso de sintomatología que es muy importante. Muchas personas van contigo por el síntoma, entonces esto inmediatamente va a generar un cambio en la percepción y pues obviamente es algo que tú lo vas a poder llevar a cabo con MioFit. Cuando tú tienes un MioFit, tú tienes muchas opciones de trabajo y una de ellas es la terapia de inmersión. La terapia de inversión, de verdad que para los esguinces, es de las mejores terapias que tú puedes utilizar. Yo sé que hay más terapias, pero esta, de verdad, genera un efecto fisiológico positivo muy pronto. Entonces, dentro de las recomendaciones, digo, no solamente para los esguinces, pero yo que lo he utilizado mucho en los esguinces de primer grado, pues obviamente me ha dado muy buen resultado y te comparto una experiencia. Entonces, eh, este tipo de herramientas que estamos utilizando, pues obviamente ya necesitas otros accesorios como tus electrodos de caucho, ya necesitas otras herramientas, pero de verdad son diferenciadores que van a elevar tu nivel como fisioterapeuta. Lo que buscamos con la electroterapia de inversión son características para que cubran todo el proceso de inhibición o favorecer las condiciones para que el tejido mejore. Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, que utilizar este tipo de terapias, la recomendación es básicamente en manos y pies porque va a llegar a ligamentos y tendones que son muy pequeños. Entonces, pues obviamente va a generar una disminución de la sintomatología dolorosa muy pronta. Entonces, por eso es muy importante que lo utilices. Mejora de la circulación. ¿Qué va a hacer? Va a ayudar a la reabsorción de procesos proinflamatorios y a la oxigenación de los tejidos. Eso es muy importante. A mayor captación de oxígeno en un tejido, vamos a favorecer las fases de la cicatrización y eso nos va a ayudar y eso obviamente vamos a respetar los tiempos de recuperación del tejido. Entonces, no es como un AINES, no es como un medicamento que le vas a dar. Un medicamento le va a quitar el dolor y en ese momento posiblemente pueda mover un poco más el segmento corporal. Con esto, no estamos eliminando la inflamación, estamos ayudando a acelerar el proceso sin perder los tiempos de recuperación específicos, porque eso dentro de la normalidad y dentro de la realidad actual, eso es muy importante, que respetemos los tiempos de recuperación de un tejido. Y muchas veces más pronto no es mejor, porque puedes tener recaídas, puesto que el tejido no estaba todavía apto si te quieres brincar etapas o te quieres brincar tiempos. Entonces, aquí estamos respetando los tiempos, simplemente estamos ayudando
acelerar ese proceso. La terapia de inmersión se utilizan con corrientes de baja frecuencia, como los TENS, como son los NEMS. También se utilizan con corrientes galvánicas y también con corrientes rusas. Nosotros con MioFit tenemos las corrientes más seguras que nos van a ayudar a aliviar el dolor y también empezar a trabajar a nivel acuático. Entonces, tú puedes empezar a la par que empiezas a generar o atender la sintomatología, empezar a trabajar la movilización, que sea una terapia activa, sin dolor, porque eso obviamente va a generar una respuesta muy inmediata. Si te has trabajado, has dado terapia acuática en una alberca para adultos mayores, te has dado cuenta que generan una adherencia muy grande, porque el agua, al tener o romper la barrera de la gravedad, pues obviamente mejora la capacidad de contracción muscular. Y si a eso le agregas la electroestimulación, va a potencializar la disminución de dolor y va a mejorar las contracciones musculares abismalmente. Cuando hablamos de la inmersión, vamos a hablar que el agua, así como el guante era nuestro electrodo, ahora el agua es nuestro gran electrodo. Y eso es muy importante porque vamos a tener dos tipos de aplicaciones, una bipolar y una monopolar. Podemos utilizar, eh, digamos que dentro de la bipolar, la aplicación específica generando una introducción de los dos electrodos o generando solamente la introducción de un electrodo, depende del contexto que tú quieras utilizar. Entonces, hay diferentes formas de utilizar la terapia de inmersión, pero todo depende de lo que tú vayas a buscar con tu paciente, que regularmente o generalmente nosotros vamos a colocar hacia una sintomatología dolorosa. Entonces, regularmente hacemos una aplicación monopolar y eso inhibe el dolor abismalmente. Por eso es muy importante que tú veas número uno, la clasificación de los programas, porque no todos los programas son para lo mismo. Cuando hablamos del deporte, pues regularmente sí vas a poder utilizar los guantes. Cuando hablamos de la estética, de la vascularización, del masaje, de la rehabilitación, o sea, realmente los guantes sí son factibles para todo tipo de terapias y utilizar y sacarle el máximo provecho a tu miofit. Pero si hablamos de un proceso endorfínico, si hablamos de una terapia acuática, pues a lo mejor me tendría que enfocar a todos los antiálgicos. Si hablamos de la electropunción, pues obviamente depende del objetivo y depende del estímulo, ¿no? No es lo mismo colocar un EMS que colocar un TENS. Si yo quiero inhibir el dolor, pues entonces a lo mejor colocaría un endorfínico que me va a dar entre 5 y 6 Hz. Si yo quiero un antiálgico específico, pues a lo mejor lo pondría en un proceso de dorsalgia, porque yo sé que me va a dar la cantidad de Hz específicos sin llegar a incrementar los miliamperes para producir contracciones que rompan el esquema del proceso y el objetivo de tu sesión. Entonces, ¿qué es lo importante? Que cada vez que des una terapia, siempre sepas cuál es el objetivo de tu sesión y que utilices bien tus herramientas, que utilices bien los accesorios que vas a utilizar con tu miofit. Porque si no utilizas el correcto, el efecto fisiológico va a estar disminuido. Y bueno, con esto concluyo la presentación y me dirijo a ustedes para las preguntas. Voy a ver. ¿Qué programa de MFIT se usan para la electropunción? Bueno, ya ahorita que lo estábamos viendo, básicamente para la electropunción, si buscamos un proceso endorfínico, si buscamos un proceso antiálgico, pues tenemos todos los problemas, todos los programas que habíamos hablado de la última fila que están enfocados al dolor. Entonces, tenemos desde
un programa que se conoce directamente como endorfínico o tensofisticado. Esos serían los más indicados por la cantidad de hertz que estamos utilizando, son los más seguros. Siguiente pregunta, en el caso de descarga muscular, ¿se tiene que terminar el programa con cada músculo? La recomendación es, si es una descarga muscular y vas a generar una utilización de un segmento específico, pues a lo mejor puedes poner pausa y dirigirte a otro músculo sin problema alguno, porque recuerda que también estás generando una manipulación a través de la fuerza de tu mano con el guante. Entonces, la manipulación, el barrido que tú le estás haciendo, más la electroestimulación, pues con eso, Cristian, que te escucho un poco lejos. a ver, voy a checar eso. A ver, ¿me escucho mejor ahí? Ahí estamos. Gracias. Perfecto, sí. Entonces, pues retomando la pregunta, aquí está, la descarga muscular, tú tienes la electroestimulación y tienes la fuerza que le estás aplicando con tu mano y la dispersión que tú le estás aplicando con tu mano. Entonces, eso le va a ayudar a que no apliques todo un programa. A lo mejor le puedes aplicar 5 o 10 minutos porque recuerda que simplemente con la electroestimulación estás inhibiendo procesos dolorosos. Más la manipulación, que nosotros sabemos que no es magia, sino también estamos liberando líquidos, liberando fluidos, simplemente con la presión que estamos haciendo. Con eso, ese doble estímulo va a favorecer a la sintomatología incómoda que pudieran tener las personas. ¿Qué programa recomienda para terapia de inmersión en MioFit? Bueno, básicamente para terapia de inmersión, yo te recomendaría, por ejemplo, si quieres, en la mayoría de los casos, empezar con capilarización, porque eso le va a generar una activación de todos los tejidos si tú quieres empezar a generar una movilización. Entonces, eso le va a ayudar muchísimo. Y aparte, si quieres activar también el proceso proinflamatorio para inhibirlo, entonces también te va a ayudar muchísimo. Yo te recomiendo empezar con capilarización antes de algún otro antiálgico, la verdad. Medidas de las agujas, pues todo depende del músculo que vayas a trabajar. También no es lo mismo trabajar un deportista con un cuádriceps muy amplio a un deportista que tenga, a un adulto mayor que ya tenga un grado de osteopenia, ¿no? Entonces a lo mejor no le vas a poner agujas a un adulto mayor, pero entre 25 a 35 regularmente son las mediciones que te van a ayudar, digamos que estándar, por llamarlo de una forma. Sí, de 5 a 10 Hz hablamos puntualmente de EMS y de 80 a 100 Hz cuando hablamos de TENS. Entonces, como estamos hablando que la electropunción se puede trabajar con tipos de corrientes de mediana y baja, entonces por eso hicimos la diferenciación de 5 a 10 Hz utilizando un contexto específico de EMS y de 8 a 100 cuando trabajamos TENS. Esta es una muy buena pregunta y qué bueno que lo están haciendo. Básicamente, para nosotros poder realizar EPI, necesitamos una corriente galvánica, porque básicamente lo que nosotros queremos utilizar con EPI es una electrólisis en el tejido dañado. Entonces, no tenemos iontoforesis y MioFit no te da puntualmente o no tiene corriente galvánica, pero lo que sí podemos trabajar y que nos va a ayudar muchísimo es a generar una proliferación de la activación de los órganos tendinosos de Golgi a través de la activación de los puntos motores para favorecer la capilarización,
la oxigenación del tendón y favorecer básicamente su proceso de recuperación. Pero EPI se trabaja puntualmente con corriente galvánica y MioFit tiene corriente TENS y EMS. Cuando existen placas, ¿qué distancia es seguro aplicarlo al electrodo? Ok, eh, siempre trabajar en un contexto de medial y no en el segmento proximal a donde está la placa o la estructura que tenga que nosotros podamos manipular y que sea de algún material metálico. Entonces, regularmente trabaja si, si por ejemplo, tenemos algo en la rodilla, algún material metálico en la rodilla, y quieres trabajar cuádriceps, la recomendación es trabaja, por favor, en tercios distales y no proximales a, a lo que tenga, porque hay muchas cosas que podría tener el paciente. Entonces, siempre trabaja en el tercio distal. Eso es una forma muy segura de trabajarlo. Y listo. Creo que ya acabamos con las preguntas. Eh, Creo que salió em, del diagrama de Miofit donde vengan los respectivos hertz. A ver, a ver. Sí, claro que sí. De hecho, si, si, es, si está bien para ustedes, en la presentación, de hecho, el día de ayer había un pequeño diagrama de los hertz y qué efecto fisiológico íbamos a obtener con cada uno de ellos. Entonces, en la clase que se les va a subir del día de ayer, ahí hablamos específicamente de este tema. Y yo creo que se va a subir en YouTube para que ustedes lo puedan revisar con más calma. Y ahí vienen todo el resultado fisiológico y depende de la cantidad de hertz que vayas a utilizar. Sí, ya está subido en YouTube. Lo pueden consultar en la descripción del chat de donde se registraron. Y igual también ahorita vamos a volver a compartir el link de la sesión uno y ahorita que esté disponible también la sesión 2 para que también puedan consultarlo. Pregunta también Miguel, ¿qué programa recomiendas para trabajar neuromodulación? Y básicamente, uno de los más efectivos, podríamos hablar que es el TENS. Este programa nos va a atacar y va a generar un proceso directo de bloqueo hacia la transmisión de dolor. Entonces, inmediatamente vas a liberar endorfina. Por eso es uno de los más seguros. De, de Miofit te recomiendo utilizar TENS de forma segura y te aseguro que vas a tener un efecto fisiológico muy bueno, una respuesta muy amplia. Ok, aquí está una pregunta de los accesorios. No sé si me puedas ayudar, por favor, licenciada Tali, respecto al costo del guante, los electrodos y los caimanes. Sí, ya se les mandó Ah, el sí. link de la página web e igual también les vamos a compartir en el chat de WhatsApp el link directo por si quieren comprar el MioFit 4 o el MioFit 6 directamente en Amazon, que tienen ahorita una oferta especial. Todos los accesorios los pueden encontrar directamente en nuestra página, que ya les compartimos el link. No sé si alguien más tenga alguna duda. Pues creo que no. Creo que no, pues bueno. Ahí, ¿a qué profundidad debe ir la aguja en el nervio de Baxter y qué corriente se puede usar? ¿A qué profundidad? Híjole, eh, yo te recomendaría primero hacer un rastreo con un ecógrafo. Eso te va a ayudar muchísimo a revisar la profundidad. Si es ecoguiado, es lo mejor que puedes hacer.
Si es ecoguiado, es lo más exacto y lo más veraz que puedes realizarlo. Entonces, ¿qué corriente se puede usar? Pues yo te recomendaría ahorita, si vas iniciando, te recomendaría la corriente a 100 Hz de el TENS. Y pues obviamente una de las herramientas que también tendríamos que visualizar como de gran importancia es que cuando hablamos de electropunción notoria de las terapias invasivas, el hacerlo ecoguiado, de verdad que te va a dar un diferencial muy grande porque vamos a hacerlo de forma muy puntual. No solamente para este tipo para esta patología específica, sino para cualquier otra. Entonces, hay que ser muy puntuales porque te aseguro que de 1 a 2 centímetros de al lado ya cambia el tejido que estás funcionando. Entonces, por eso hay que ser muy precisos. Y la ecoguía es fundamental para este tipo de terapia. Que por cierto, también nosotros vendemos Miofit, pero también vendemos Sonocel, que son ecógrafos portátiles. No solo vendemos los ecógrafos portátiles, sino que también damos cursos de capacitación justo para que puedan aprender a rastrear todo, tanto miembro inferior, miembro superior, totalmente enfocado en músculo esquelético. Y casi todos nuestros ecógrafos son totalmente enfocados en músculo esquelético. Igual el costo varía. Básicamente son varias funciones, pero tenemos varios modelos. Si alguien está interesado en la ecografía, con gusto nos puede poner aquí su teléfono y su nombre y los contactamos directamente con las cotizaciones y con las información del curso. O si no, igual también en el grupo de WhatsApp les vamos a compartir un WhatsApp para que se puedan contactar y les puedan dar información directo sobre Sonocel y sobre los cursos de ecografía. Perfecto. Pues si no hay ninguna pregunta, pues agradezco mucho su tiempo, su interés y quedamos a la orden para cualquier duda. Perfecto, pues muchísimas gracias. Gracias a todos por su participación. Siempre es un placer aprender también de ustedes. Cristian, muchísimas gracias como siempre, por tu profesionalismo, por ser tan claro. Es un privilegio tenerte como parte del equipo MioFit. Y bueno, esperemos que sigan viniendo más masterclasses. Manténganse en ese grupo. Los vamos a agregar a una comunidad justo para que también puedan tener acceso a todo tipo de clases y masterclasses de MioFit. E igual les vamos a compartir la información de Sonocel, de los ecógrafos ahí en el grupo de WhatsApp. Muchas gracias a todos por su participación. Gracias, Cristian, y nos vemos a la próxima. Buenas noches.